Bueno, perfecto. Muy buenos días. Tengan ustedes, mis futuros ingenieros. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad, iniciando, como siempre, con un pensamiento para reflexionar, el cual cito: el tamaño de tu éxito será del tamaño de tu esfuerzo. Como siempre, la invitación es a que podamos estarnos esforzando para hacer lo mejor con lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras manos. Tenemos grandes tesoros en nuestras manos, estas posibilidades, nuestras clases, en general es algo extrapolable a la vida, ¿no? Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Debemos atesorar lo que tenemos y más aún debemos esforzarnos por aquellos que son nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Y le invito a esto, ¿no? A que podamos estar reflexionando sobre lo que es esta correlatividad, o desde el punto de vista matemático, ¿no? Si se quiere. El éxito es proporcional al esfuerzo, entonces cuanto más nos esforcemos, mayor será el éxito que podamos alcanzar. Creo que recoge el espíritu del pensamiento de esta mañana. Muy bien. Así que, fíjense, lo que vamos a hacer hoy, me permito comentarles de una vez, esta es nuestra agenda, ¿no? Nuestra agenda práctica de la clase 4. Netamente es algo práctico, ¿no? Lo que vamos a estar abordando en esta oportunidad. Yo, por la vía del paréntesis, me permito preguntarles si se ve y se escucha de forma correcta para saber que estamos bien en ese sentido, ¿no? En la parte técnica. Por favor, indíquenme rapidito, me lo pueden indicar por el chat o me lo pueden indicar por el audio, como ustedes gusten. Indíquenme si todo está bien, que se escucha y se visualiza correctamente para dar continuidad. Sí, profesor, sí se escucha y sí se visualiza correctamente. Perfecto, perfecto. Gracias, María Gabriela, Gustavo y Juan. Excelente. Entonces, nuestro contenido versa sobre lo que es, permítame tomar el apuntador, el área tributaria, las consideraciones adicionales sobre las longitudes del test, diseño de miembros comprimidos y un caso de estudio. En lo que respecta particularmente al diseño de miembros comprimidos, es no más que poner en práctica lo que previamente hemos podido ver. En cuanto a las consideraciones adicionales sobre las longitudes del test, simplemente vamos a estar estudiando un aspecto adicional al que ya hemos visto y nos adentraremos un poco más en lo que a la definición de longitudes del test se refiere para extrapolarla así hacia su campo de aplicación. Y nuestro caso de estudio, espero ya poder contar con él y poder aplicarlo, sería la cercha que ha quedado pendiente eh, en clases anteriores, en sesiones anteriores. Como recordarán ustedes, ya para la próxima semana, no voy a indicar qué día sábado, ¿no? Sino la próxima semana tenemos nuestro primer parcial, que es contentivo, que corresponde a todo lo visto hasta este momento. Por lo que, a ver, voy a permitirme pasar rápidamente acá las diapositivas. De todas maneras, ustedes ya las tienen allí, ¿no? Pero lo que voy a hacer es simplemente recordar acá lo que hemos visto en las clases precedentes. Recordemos, hasta ahorita, parte de nuestro material ha sido los miembros a tracción, las propiedades del acero estructural, los estados límites y combinaciones normativas, miembros de atracción, consideración sobre el área gruesa y el área neta, diseño de elementos de atracción, casos de estudio. Esta fue nuestro segundo encuentro. ¿Okay? Hablamos acerca, en todo caso, recuerden que yo les he dejado preguntas generadoras. Ojo con esas preguntas generadoras porque son materia de su investigación y que deben dominar. Entonces, hemos visto un poco acerca de lo que eran los estados límites últimos, las consideraciones de estos estados límites últimos, hablamos acerca del estado límite de agotamiento resistente y el estado límite de servicio. Estuvimos también correlacionando esto con lo que son los requisitos, ¿no? Recordemos que para estado límite último hablamos de cargas mayoradas y resistencias minoradas.
Nunca perdamos de vista este particular porque es la base para la resolución no solamente de los ejercicios, sino es la base para la resolución de problemas de la vida real, y es lo que quiero que en este caso podamos tomar conciencia, que lo que estamos aprendiendo acá no es solamente para un parcial o para una nota, ¿no? Lo que estamos aprendiendo acá es para que ustedes puedan resolver en el campo laboral, ¿okay? Acá les traía a colación lo que era la COBENI 1618. Aquí se encuentran las combinaciones, ojo con las combinaciones, ¿ok? Hablamos acerca de lo que eran la clasificación de las acciones permanentes, variables, accidentales y extraordinarias. Muy al pendiente con esto. Todo lo que ustedes han visto, como yo se los prometí, es 100% necesario. No han visto nada que digamos que se salga del canon normal que podríamos observar en la vida cotidiana, ¿no? En lo que se refiere al cálculo. Trabajamos entonces con los miembros de atracción, vimos que eran estos elementos, de qué se trata, incluso diseñamos en función de ello, ¿okay? En esta segunda sesión apenas y teníamos lo que era el planteamiento de las ecuaciones. Yo le dejé ya para ese momento un caso de estudio. Ojo que el caso de estudio que he dejado lo he colocado en todas las clases, así que muy al pendiente con eso. Seguimos acá. Me permito presentarles la otra diapositiva. Acá la tenemos. Y acá en esta tercera sesión vimos lo que eran los miembros de atracción y empezamos con lo que correspondía a los miembros de compresión. Entonces por acá, pasando brevemente, consideramos entonces que teníamos dos casos de diseño, o el caso 1 que era el caso de diseño y el caso 2 que era la verificación o chequeo. Muy al pendiente de esto también, ¿no? Porque esto es lo que se nos presenta en el diseño en general, no solamente para la parte de tracción, no solamente a esto se refiere, sino también la parte compresiva. Permítame un segundito, por favor. Continuamos, estimados, me disculpan. Bienvenidos a los que están incorporándose. Bueno, muy bien, estamos hablando entonces al respecto de lo que eran los diseños, el diseño de los elementos de atracción, y les comentaba, antes de irme a la pausa, que estos casos, tanto diseño como verificación o chequeo, es típico no solamente para elementos traccionados, sino que esto es extrapolable absolutamente para todo, para el diseño de conexiones, para el diseño de elementos comprimidos, como el caso de las columnas, para el diseño de planchas base, etcétera, ¿no? Esto es así, esto es el día a día. Entonces, ¿de qué se trata? En el diseño determinamos dimensiones, ¿okay? y en la verificación simplemente, valga la redundancia, lo que vamos a hacer es verificar. Les comenté o les propuse un diseño, una metodología de diseño de elementos de atracción a través de una ruta que yo les comentaba, que en el caso del diseño era DAE y en el caso de la verificación o chequeo era DCE. Entonces, desde luego que no les estoy obligando a que sigan este procedimiento, pero sí se lo sugiero ampliamente porque he tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que, no a modo de receta de cocina, sino que luego una internalización consensuada acerca de los conceptos de los cuales hemos estado hablando, ustedes puedan partir de acá, ¿no? Como para resolver pues lo que tengan que resolver. Recordarán entonces ustedes también que realizamos este ejercicio, este ejemplo, la clase pasada, en el cual hemos considerado varios aspectos. Aquí se trataba del diseño de elementos atracción y empezamos a ver de forma, digamos, paralela lo que son los arrastramientos. Y les dejé unas preguntas generadoras. Les repito, ojo con estas preguntas generadoras, puesto que estas preguntas probablemente podamos tener algo que ver, ¿no?, en lo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué son los arrastramientos y cuál es su uso? Los tipos de arrastramientos metálicos, la relación entre catálogos de perfilería y la calidad de acero. Hubo un compañero, no recuerdo si fue Gustavo o alguno otro,
me disculpa, pero en su momento me preguntó que más o menos algo como esto, ¿no? ¿Qué relación había? Yo le dije, esta es una pregunta que les he dejado. O sea, mi interés es que ustedes puedan estar investigando, no solamente recibiendo material. Ya a estas alturas de sus estudios deben estar en capacidad de poder ser un poco autodidactas, ¿no? Recuerden que esto es, digamos, un proceso de aprendizaje andragógico, no pedagógico. Y nuevamente recalco y vuelvo a recalcar, les dejé otra vez el mismo ejercicio de la search, ¿ok? Yo espero que a estas alturas pues ya lo tengamos por allí resuelto, ¿no? En cuanto a miembros de compresión, empezamos a ver, los definimos, estuvimos hablando acerca de que los miembros pueden fallar de forma global o de forma local, de acuerdo a lo que ocurra primero, y esto forma parte de lo que debemos determinar. Les comentaba que en lo que es la falla global teníamos varias formas, ¿no? O el pandeo general, como lo hemos denominado acá. Tenemos un pandeo general que es por flexión, otro que es por torsión y otro que es combinado, es la suma de los dos, flexión y torsión. Cuando hablábamos de flexión, les comentaba, aquí hago un poquito más reduzco la velocidad, ¿no? Porque acá ya estábamos finalizando la clase pasada y entiendo yo que estaban un poquito apurados. Entonces les comento que el pandeo flexional involucra pues simplemente la concavidad, ¿no? La adopción de la forma cóncava, la flexión como tal, en alguno de los dos ejes del elemento, ¿okay? Entonces, cuando el elemento no cumple con sus requerimientos de resistencia por causa de este fenómeno de flexión, entonces, bueno, tenemos una falla por pandeo flexional. Igual les comentaba que teníamos que considerar la torsión, y simplemente se da aquí, creo que está bastante bien ilustrado, como se aprecia acá, ¿no? Es un giro de la sección transversal, eso es simplemente la torsión. Entonces, cuando ocurre este fenómeno de la torsión por causa de la carga a la cual es sometido el elemento, entonces estamos en presencia de una posible falla por pandeo, en este caso por pandeo torsional. Y cuando sumamos los dos, es decir, cuando ocurre una deflexión, una flexión en cualquiera de los dos ejes, bien sea el débil o el fuerte, que también les invito a que recuerden este particular, hablamos acerca del eje fuerte y el eje débil, y cuando adicionalmente a eso ocurre una torsión, entonces tenemos un pandeo flexotorsional, un pandeo por flexión y torsión de forma conjunta. ¿Ok? Y cuando nos hablábamos o cuando nos hacíamos alusión acerca del pandeo local, entonces normalmente un pandeo local o una falla local, me gustaría definirla más de esa manera, se da por un cambio en la geometría, bien sea del ala o del alma del perfil. Hay dos formas en que pueden ocurrir estas fallas. Por ala, cuando el ala es la que falla, o cuando el alma es la que falla. ¿Ante quién? Ante las solicitaciones que se imponen. Muy bien, hablábamos entonces también acerca de los miembros comprimidos. Dijimos que teníamos o partíamos de lo que era la fórmula del pandeo de Euler, que es la que están viendo acá, la cual involucra lo que es la longitud efectiva, siendo esta la distancia entre los puntos de inflexión de la elástica pandeada. Es muy importante que podamos entender este concepto, puesto que muy bien yo les puedo indicar a ustedes la parte simplificada, ¿no? La parte simplificada, como lo podríamos definir de forma simple, la longitud efectiva es simplemente aquella longitud que no se encuentra arrastrada entre los elementos. Pero cuando nosotros entendemos que es la distancia entre los puntos de inflexión de la elástica pandeada, entonces estamos entendiendo que se refiere a los puntos en los cuales ocurre la inflexión en el diagrama de momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos acá la figura, la tabla 5.1 y la figura A, entendemos que
al ser la distancia entre los puntos de inflexión de la elástica pandeada, sabemos que la inflexión o el punto de inflexión de momento ocurre aproximadamente a L cuartos, por lo que de una longitud de L total, al quitar L cuartos de un lado porque aquí ocurre la inflexión y al quitar L cuartos del otro porque aquí ocurre el punto de inflexión, ¿qué nos queda? Nos queda L medio, lo que quiere decir que de allí se deriva el factor de longitud efectiva K igual a 0,5. Entonces, de esta interpretación adecuada parte lo que estamos teniendo acá de forma tabular. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es no aprender recetas de cocina, sino aprender lo que es la esencia como tal de un concepto, porque aprendiendo la esencia como tal del concepto vamos a entender lo demás. Esto que está acá tabulado no es simplemente números y no son simplemente figuras, son el resultado de deducciones como las que yo acabo de realizar para que ustedes entiendan. ¿Por qué acá el valor es de 1? Acá el valor, estamos hablando de los valores teóricos. ¿Por qué acá el valor se da como de 1? Porque justamente cuando hablamos de la distancia entre los puntos de inflexión de la elástica pandeada, o lo que quiere decir los puntos de inflexión de momento, cuando tenemos un elemento que está simplemente apoyado en ambos lados, sabemos que no hay un momento propiamente, un momento negativo, por lo tanto no se va a presentar ninguna inflexión. Esto quiere decir entonces que la longitud, el factor K de longitud efectiva va a ser igual a 1, porque se toma la longitud completa. Entonces de esa manera vamos extrapolando cada uno de los conceptos. Y cuando consideramos la tabla 5.1, tenemos los valores que están acá, que son los que les he explicado, los valores teóricos. Sin embargo, trabajaremos con los valores recomendados de diseño, cuando las condiciones reales son aproximadas. ¿Por qué? Porque estos valores, les decía en la clase precedente, estos valores corresponden a aquellos que son, digamos, idealizados y bajo estrictas condiciones controladas de laboratorio, son posibles o es posible que sean tomados. No obstante, la práctica, fíjense que nos lleva a tomar estos otros factores que están acá, que son, llamemos de esta manera, modificaciones a los factores de longitud efectiva K teórico. Entonces, cuando hablamos y retomando lo que es la fórmula del pandeo de Euler, nosotros debíamos incluir un factor K. Este factor K es el que afecta la longitud del elemento. Así que si tenemos un elemento de longitud L, esa longitud L va a ser afectada por un factor K. Y ese factor K depende de las condiciones de contorno, de las condiciones de los extremos del elemento que estamos considerando. Muy bien. Y continuamos hablando acerca de los tipos de columnas que podíamos clasificarlas como largas, intermedias y cortas, y que esencialmente lo que eran las dos primeras tendían a darse la falla por pandeo, ¿okay? Por pandeo. En el último caso la falla ocurre por fluencia y no por pandeo, puesto que ya esto está fuera incluso de lo que es la teoría del pandeo de Euler. Acá no se cumple esta fórmula, puesto que la columna es tan pequeña. Imaginemos un cuadrito tal vez de unos 10 por 10 de lado, ¿no? Un lado de 10 y una altura de 10 centímetros. Cuando nosotros aplicamos disculpen, compresión sobre este elemento, imaginarán ustedes que bastante difícil es lograr que él se flecte en alguna de las direcciones o que de otra manera también se tuerza, ¿no? que se aplique torsión. Lo primero que va a ocurrir es que fluya el elemento, es decir, que se empieza a deformar y porque se alcanza el punto de fluencia del material. Y luego estuvimos hablando, aunque estoy, digamos, un poco más pausado, recuerden que esto es un repaso, ¿okay? Por eso no estoy tampoco increpando mucho en esto, para poder dar paso a lo nuevo. Y también estuvimos hablando entonces acerca del diseño de compresión por flexión lateral, solamente pandeo flexional, solamente consideramos este particular, y les comentaba que existe algo que se llama esfuerzo crítico.
El esfuerzo crítico es el esfuerzo o la carga P bajo la cual, de acuerdo a la teoría del pandeo de Euler, la columna o el elemento comprimido se va a flectar y va a dejar de ser efectivo. O sea, es el punto, por eso se llama esfuerzo crítico, es el punto en el cual es la fuerza aplicada en la cual ya el elemento pierde estabilidad, pierde consistencia y deja de ser posible su uso a los fines compresivos. Entonces, ¿qué pasa? Este pandeo, o mejor dicho, este esfuerzo crítico se puede alcanzar en dos tipos de dominios o en dos tipos de rango, en rango inelástico y en rango elástico. En el rango elástico, que es lo más común, que es donde justamente ocurre y se derivó la fórmula fundamental de Euler para elementos comprimidos, es este rango que está acá, lo que vemos en la gráfica a la parte izquierda, disculpa, a la parte derecha, puesto que acá pues todo es ideal, responde a la ley de Hooke, es decir, a la ley de proporcionalidad. Aplicamos esfuerzo y se deforma de manera proporcional. Sin embargo, como ya ustedes conocen, como ya lo hemos visto, el material acero, así como otros materiales, responden a rangos elásticos y rango inelástico. Cuando entramos ya en el rango inelástico, debemos considerar que el mismo esfuerzo crítico que está acá no es gobernado por la misma ecuación, ¿ok? Y es gobernado simplemente por la ecuación que se presta acá y que responde a un método, en este caso denominado la teoría del módulo tangente, que resulta de una simple adecuación de la ecuación de Euler, pero considerando que en este caso el módulo de elasticidad no es un elemento constante, sino responde a ciertos convencionalismos, ¿okay? De acuerdo a una curva generada. Muy bien. Ahora, para poder determinar los esfuerzos críticos en cada caso, nosotros debemos determinar lo que a su vez se denomina parámetro de esbeltez reducida, y es el lambda c. Como ustedes habrán podido notar, en las fórmulas de pandeo de Euler, tenemos que lo predominante, y permítanme hacer un énfasis en esto, lo predominante es la longitud del elemento, es la esbeltez. ¿Ok? La esbeltez propiamente del elemento. Cuanto el elemento es más largo, va a soportar menor carga, porque está propenso a que ocurra un pandeo o una falla que imposibilite que el elemento llegue a ese máximo para el cual está previsto. ¿Ok? Vamos a tratar de verlo de esta manera, a ver si podemos interactuar mejor. Entonces, les hago una pregunta. Si tenemos un elemento como este, que digamos que se encuentra simplemente apoyado, ¿no? Acá es indiferentemente lo que le coloque, ¿no? Pero vamos a colocarle simplemente un apoyo acá. Si tenemos este elemento que se encuentra acá, que tiene una longitud L, y tenemos este otro elemento que está acá, que tiene una longitud en relación al anterior, al 1, si este es el elemento 1 y este es el elemento 2, tiene una relación L medio, o sea, le llega por la mitad al elemento 1. ¿Cuál de los dos soportará una carga mayor? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál será mayor? ¿P1 o P2? Por favor, indíquenme. Pueden abrir sus micrófonos y pueden escribir también por el chat. Espero rápidamente, eso sí, su participación, porque necesitamos darle celeridad, ¿ok? a nuestro encuentro. Entonces, por favor, sírvanse, abren sus micrófonos, creo que es la manera más expedita, si no escriban, pero de forma rápida, ¿ok? Espero rápido la respuesta. Si tenemos este caso,
elementos 1 y 2 que están sometidos a carga, a un esfuerzo axial, cuál de los dos resiste más, sabiendo que el elemento 1 es más largo y el elemento 2 es más corto. De hecho, es la mitad de la longitud del elemento 1. Esperando por sus aportes. María Gabriela. Gustavo. Por favor. Sí, fíjate, Gustavo, mira. Necesito que todos vean acá, ¿ok? Vamos a ver si puedo acá habilitar. Vamos a habilitar la pizarra. Vamos a empezar acá desde cero. Vamos a explicar un poquito acá. Porque yo quiero que estén claros con esto. Porque cuando después se nos presenten los ejercicios, entonces podemos fallar. Y la idea es que estemos bien, ¿no? Estemos claros con esto. Fíjense. Digamos que tenemos un elemento, una columna, que es así. Una columna, no sé, digamos que es rectangular, ¿no? Un perfil tubular, ¿no? Me disculparán el dibujo. Perfil tubular. Que está sometido a una carga. A una carga P. Una carga P1. ¿Ok? Vamos a asumir que este perfil tubular se encuentra, tiene condiciones de extremo de apoyos, ¿ok? Ya después estaremos viendo qué elementos pueden servir para ser idealizados como apoyo. Pero de momento asumamos que ese perfil está apoyado a sus extremos y que tiene una longitud total L. ¿Ok? Supongamos que también tenemos otro, en este caso otro perfilito de esos, que es mucho más pequeño y que de hecho alcanza solamente a la mitad del anterior, pero tiene las mismas condiciones. Son apoyos en sus extremos, apoyados en sus extremos, y está solicitado por una carga P2. Aquí tenemos la flecha de la carga P2. Si notamos, más o menos, este elemento tiene una altura que es aproximadamente de la mitad del elemento 1. ¿Ok? Siendo este el elemento 1 o el caso 1 y este el caso 2. Mi pregunta es, en este caso, ¿qué elemento, el 1 o el 2, cuál de los dos elementos es capaz de soportar una mayor carga? ¿Y por qué? ¿Sí? Espero entonces por su respuesta. Adelante, adelante. Espero por su respuesta. Profe, De otra manera considero profe, que no estamos aquí. yo opino que el número 1, porque como es más largo, puede tender a tener un movimiento flector o torsión. Esa es mi opinión. Recuerden que lo importante no es dar una respuesta equivocada, ¿no? Podemos equivocarnos. Es como yo le decía, mire, en este caso, este es nuestro laboratorio. Nosotros podemos equivocarnos acá. Malo está en que nosotros nos equivoquemos cuando salgamos al campo laboral. Allí, eso sí, cuesta plata y es bastante lamentable, ¿no? Entonces, equivoquémonos acá, veámoslo de esa manera. Este es nuestro campo de pruebas, ¿ok? Esta es nuestra casa, este es nuestro espacio y acá nosotros vamos a hacer las cosas
vamos a aprender. Ese es el objetivo acá. ¿Okay? Chévere, aquí me dice Juan, el P2, profesor, porque el P1, por ser más largo, puede fallar. Y Gustavo me dice, profesor, el 1, porque puede tener un mayor movimiento torsor o flector, por ser el 1 más largo. Y el 2 podría soportar una mayor carga, ya que este es lo contrario del 1. Ok. Si nosotros consideramos acá nuestra fórmula, KL, donde L es la longitud y K es nuestro factor, ¿sí? Acuérdense lo que nosotros hemos estado visualizando. Miren. Vamos a ver si estoy aquí. Creo que estamos acá. Ajá, aquí estamos. Tenemos el factor KL. ¿Okay? ¿Qué es el factor KL? Pregunto rápidamente. ¿Cómo definimos ese factor KL? ¿Qué es L y qué es K? Y me traigo de una vez para reforzar un poquito lo que vimos previo. Vamos a ver acá. Vamos a ver porque también estoy explorando con esta herramienta. Esperar un poquito, estoy esperando su respuesta mientras aquí va procesando, ¿no? Vamos a tener que ampliarlo un poquito acá hasta que encuentre la herramienta de recorte. Tenemos acá una consideración. La fórmula, de hecho vamos a ver si... No me lo permite, creo. A ver. Es solamente para giro. Bueno, creo que se logra apreciar allí de todas maneras, ¿no? Me disculparán. Pero tenemos acá la fórmula de pandeo de Euler, ¿no? Tenemos pi por E por I dividido entre L al cuadrado. Acá nuestra nueva fórmula, ¿no? O la fórmula corregida. Por este factor de Svertex, que esencialmente es P, que va a ser igual a pi al cuadrado por E por I, y tenemos abajo el factor K, que es el agregado, por la longitud al cuadrado. A esto nosotros denominamos, déjame seleccionar acá, a esto nosotros denominamos carga crítica de pandeo de Euler, en función de esta ecuación que tenemos acá. ¿Okay? Vemos que la carga crítica es inversamente proporcional a la longitud, por lo que cuanto más largo sea el elemento, efectivamente, entonces menor resistencia va a tener el mismo ante las cargas impuestas. Ahora, es directamente proporcional al módulo de elasticidad y a la inercia del elemento. O sea que si el elemento tiene más inercia,
también podemos compensar la falta correspondiente al exceso de esbeltez. Ajá, me indica acá Juan García: profesor, disculpe, la compañera María Coli me acaba de llamar avisándome que salió de clase porque se le fue la luz y no tiene señal. Profesor, ¿y qué significa K por L? Eso es precisamente lo que le estoy preguntando, estimado Ezequiel. De hecho, contéstame tú qué significa K por L. ¿Qué es K y qué es L? En función de lo que les acabo de explicar. No importa que te equivoques y no importa que los demás se equivoquen, no hay problema. Indíquenme y yo les indico a ustedes si están en lo correcto o no, y aquí vamos jugando bastante chévere con respecto a lo que sería pues esto. L, sí, efectivamente es la longitud. Y ahora, ¿qué es K? ¿Qué es la K? ¿Qué representa la K? Y vamos rápido, chicos, porque nos hace falta ver contenido, ¿sí? ¿Qué es la K? Les doy una pista, se lo acabo de explicar varias veces en las diapositivas y se los dije de forma previa y se lo acabo de decir ahorita. Ok, no es el peso o la carga. Gustavo, ¿quién da más? A ver. No, Ezequiel, no es la resistencia. No es la resistencia. Voy a retroceder rapidito la lámina como se lo acabo de explicar para luego regresar acá y hacerles la misma pregunta, ¿de acuerdo? Ok, yo les comentaba previamente que de acuerdo a la fórmula de Pandero de Euler teníamos todos estos elementos involucrados y tenemos la L, que se denomina longitud efectiva, ¿recuerdan? Esta longitud efectiva les comentaba que es la distancia entre los puntos de inflexión de la elástica pandeada. Les comentaba el ejemplo de la figura A y les decía, bueno, como tenemos un elemento doblemente empotrado, es como el caso de una viga doblemente empotrada, que está así, de esta manera. ¿Cuál es su diagrama de momento? Su diagrama de momento es un diagrama que parte en negativo, pasa por positivo y sube nuevamente a negativo. ¿Okay? Tenemos un momento máximo negativo en los extremos, un momento máximo positivo al centro. ¿Okay? Este punto que está acá, este punto, está aproximadamente a una distancia de L cuartos. O sea, allí ya en función del conocimiento de lo que son las tablas, en función de los ensayos, ya se sabe que el momento cambia de negativo a positivo, es decir, el momento es cero cuando estamos en L cuartos a partir de los extremos. Si la longitud total es L, ¿cuánto quedaría aquí al pendiente? Bueno, quedaría al pendiente la diferencia. L menos 2L cuartos nos daría L medio. Lo que quiere decir que estamos considerando un factor K de 0.5, que es lo que se nos presenta acá. Entonces, ¿cuál es la interpretación del factor K? La interpretación del factor K, sin decirles todavía el nombre, es un factor que va a corregir la longitud del elemento que estamos considerando en función de qué, de sus condiciones extremas, ¿sí? De sus condiciones extremas. Si estábamos hablando de un elemento doblemente empotrado, estaríamos refiriéndonos a que acá, en lugar de K, yo debería colocar un 0,5. Dicho en otras palabras, la longitud L total de este elemento que está acá, para ser considerada en la fórmula de Euler, va a ser 0,5 por L al cuadrado. Ok, va a ser la mitad. ¿Sí? Cuando el numerador de una fracción disminuye, quiere decir que el resultado, o el resultado pero que es directamente proporcional al numerador, aumenta. Esto quiere decir entonces que, por ejemplo, un elemento doblemente empotrado con una longitud L, luego de que se entiende que este elemento tiene una distancia entre puntos de inflexión que debe ser considerada como 0,50 por las razones previamente expuestas,
entonces va a tener una mayor resistencia, va a tener una mayor carga crítica, una posibilidad de resistir carga crítica, que por ejemplo un elemento como este, que está articulado. Ahora bien, ¿qué función juega acá K? Valga la cacofonía, ¿no? ¿Qué función tiene K? K es un factor que va a modificar a la longitud. ¿En qué sentido? Lo va a modificar dependiendo de cuáles sean sus condiciones de apoyo, sus condiciones de vinculación. ¿Ok? Siendo K pues el factor de longitud efectiva. Tenemos una longitud, que es la longitud total, y una longitud efectiva, que es la modificación de la longitud total, para que pueda ser interpretada de forma correcta en la ecuación de pandeo de Euler. ¿Sí? Muy bien. Entonces de esa manera entendemos que K no viene a ser el peso o la carga, ni tampoco la resistencia, aunque sí es un factor que es inversamente proporcional a ello. Es decir, sí me pueden decir que K es un factor inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Porque cuanto mayor sea K, la resistencia va a ser menor. Porque el denominador aumenta y lógicamente el numerador, el resultado del numerador, sube. Entonces me dice Juan acá, la K es el valor teórico. Sí, la K es el valor teórico, pero les he comentado que este valor teórico lo vamos a utilizar solamente en casos excepcionales en los que se realice un experimento con condiciones extremadamente controladas. ¿Okay? Pero de otra manera debemos utilizar son los valores recomendados. Estos que están acá, vamos a utilizar son los valores recomendados. Ojo con esto, que se lo dije en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, la K o el factor de longitud efectiva no va a ser correspondiente al valor teórico. El valor teórico simplemente es para la explicación. Es un valor teórico, como su nombre lo indica. Pero el valor recomendado es el que vamos a utilizar, pues es producto de una serie de análisis de pruebas que han indicado que realmente el factor corregido son estos que están acá abajo, ¿ok? Son estos. Esta es la aplicación teórica y esto es lo que utilizamos en la práctica. Entiéndase muy bien que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros adoptemos criterios acertados, la práctica va a ser todo un éxito. Entonces, bueno, ya regresando a mi pregunta. Creo que ahora estaríamos un poco más conscientes de responder por qué P1 o el elemento 1 va a resistir menos carga que el elemento 2, ¿correcto? Ya estaríamos más en capacidad de responder de forma consciente esta pregunta. ¿Es así? Y también podemos responder qué es el factor K. Ahora sí, sírvanse a indicarme qué es para ustedes el factor K. ¿Cómo se llama y para qué sirve? Díganme. Me gustaría escuchar a Argelis. Argelis, bienvenida Argelis. Es un placer que estés con nosotros. Me agrada mucho que estés por acá. Si puedes, por favor, me gustaría escuchar tu participación. Igualmente espero la participación de todos. ¿Qué es el factor K? ¿Y cuál es su aplicación? ¿Cuál es su uso? ¿Para qué me sirve el factor K? ¿Qué relación tiene con la longitud? Vamos, ¿quién me da? ¿Quién me da alguna idea? ¿Quién me aporta algo? ¿Qué opina Gustavo? Juan García, como dijo, el factor K es el valor inverso de la longitud. No dije eso, disculpa. El factor K no es un factor inverso a la longitud. Lo que yo comentaba era que el esfuerzo crítico es inversamente proporcional al factor K y a la longitud. Gustavo, profesor, yo entendí muy bien sobre el factor K. Ah, yo no. Ok. El factor K es un factor que debe ser considerado
porque él modifica la longitud real del elemento. ¿Ok? Vamos a regresarnos a la diapositiva y vamos a partir de esa explicación y lo dejamos hasta allí, de forma tal que ustedes puedan ver la grabación. ¿Ok? El factor K de longitud efectiva es simplemente, como su nombre lo indica, un factor. Pero ¿de qué se encarga este factor? Este factor se encarga de llevar a la realidad lo que es la longitud de un elemento. ¿Por qué? Porque en la fórmula del pandeo de Euler, cuando se considera una longitud como la que vemos acá, la misma debe ser de alguna manera sincerada. ¿Sincerada en función de qué? Sincerada en función de cómo se encuentre vinculado el elemento bajo consideración a los extremos. Esto quiere decir, para hacerlo un tanto más digerible, la K me va a corregir a la L. El factor K de longitud efectiva me va a decir, mira, la longitud del elemento no es L como tú decías, sino es K por L, es una determinada fracción de L. Por lo que normalmente, bueno, vamos a tener disminuciones o aumentos de la longitud L del elemento, en función de la K. ¿Ok? Ahora, los dos de forma conjunta me van a definir lo que es ese esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico es lo que es capaz de resistir un elemento a compresión. Ahora allí sí va la aplicación de que el esfuerzo crítico es inversamente proporcional a la longitud efectiva, ¿okay? Al factor K por L. Cuanto mayor sea la longitud del elemento, menor va a ser la carga que resiste, y viceversa. Cuanto menor sea la carga del elemento, mayor va a ser. Entonces, disculpen, estaba aquí recibiendo a otro de los compañeros que acaba de entrar. Entonces les comentaba que la parte contraria es que cuanto menor sea el elemento, cuanto menor sea la longitud, mayor es la carga, y cuanto mayor sea la longitud, menor es la carga. Es algo que me gustaría que lo vieran de forma un poco menos como receta de cocina, ¿no? Y que la vieran de una forma más, si se quiere, empírica. Es más fácil, vamos a ponérselo de esta manera, es más fácil doblar una cabilla larga. Imagínate que esto es una cabilla y tú aplicas una fuerza acá, te guindas sobre la cabilla. Esa cabilla, si es una cabilla de 2 metros, de 6 metros, es mucho más fácil que haga esto a que trates de hacer lo propio con un pedacito de cabilla de 10 centímetros. ¿Sí se ve? Si la cabilla es de 10 centímetros y tú tratas de empujarla de forma axial, difícilmente vayas a lograr que esa cabilla se doble de esta forma. Pero mientras más larga es la cabilla, entonces es más posible que se flecte. ¿Sí se ve eso? Este ejemplo que le acabo de dar, ¿sí se ve? Creo que es algo bastante cotidiano, ¿no? Ok, sí se ve eso, perfecto. Entonces, de aquí se deriva que mientras más largo sea el elemento, menor es la carga que puede recibir. Ahora, lo que debemos también saber es que al ejemplo de la cabilla, dependiendo de cómo la misma se encuentre sujetada, entonces ella va a tener un comportamiento, o sea, se va a deflectar de una u otra manera. Y voy a poner solamente un ejemplo. Si la cabilla está agarrada con un elemento rígido, una prensa, algo por el estilo, así, y se encuentra de este otro lado agarrado por un elemento rígido igualmente, así, la cabilla se va a deformar algo más o menos como esto.
ella aquí va a permanecer sin deformación y va a iniciar la deformación más o menos, digamos, como por acá, así, ¿no? Así. Si se ve esto, ¿no? Si la cabilla estuviese fuertemente sujetada, de forma tal que le impida la rotación de sus lados, ella va a empezar la deformación a una cierta distancia a partir del punto de apoyo, que es un tipo de empotramiento. ¿Qué distancia es esa? Esa distancia es la que se deriva de la inflexión en el diagrama de momentos. ¿Cómo es esto? Si nosotros sometemos a la cabilla a esa compresión, a ese esfuerzo compresivo, en el momento en el que ella empieza a manifestar el momento, es decir, en el momento que ella se empieza a combar, ella va a tener un momento máximo negativo, luego va a seguir con un momento máximo positivo, luego va a subir otra vez a un momento máximo negativo, y este es el comportamiento que tiene. Así que este punto que está acá se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Y tiene como característica que él ocurre cuando pasamos en la curva de momentos de un momento máximo negativo hacia un momento máximo positivo. Justamente donde el momento se hace cero acá, ocurre una inflexión en la curva, está pasando de un lado hacia el otro, ¿ok? Y ese punto exacto es lo que define, o está, mejor dicho, a una longitud. ¿Qué longitud? Si nuestra longitud total, voy a colocarla acá porque no me cabe, si nuestra longitud total es L, este punto de inflexión de momento, que es el punto donde inicia a combarse la cabilla, que ahora está sujetada de forma rígida, ocurre a una distancia de L cuartos en función de su extremo, de L cuartos. Lo propio pasa del lado opuesto. Aquí vamos a tener una distancia de L cuartos. Vamos a ver si se refleja, que veo que no se está reflejando acá. Bueno, fíjense que ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que me resta? Lo que me resta es considerar que la longitud en la cual es aplicable la fórmula, esta fórmula que está aquí, es decir, esta longitud, bueno, mejor dicho, corrijámosla así, esta longitud corregida va a ser el restante, o sea, la parte que sí se comba, la parte que sí se flecta de esta cabilla, que viene siendo L medios. ¿Por qué? Porque mi longitud total es L, y si yo resto L cuarto y L cuarto, me da como resultado la diferencia, que es L medios. ¿Ok? Entonces, esto nos demuestra que dependiendo de las condiciones de contorno, las condiciones de apoyo de un elemento, entonces vamos a tener distintos factores de corrección K para que de esta manera se tome efectivamente la longitud que sí se va a doblar de la cabilla, que no es la misma que corresponde a su longitud total, ¿sí? Sino que es una longitud corregida. Por esa razón es que este factor K se emplea dentro de la fórmula de esfuerzo crítico de pandeo de Euler para que sea corregida la longitud y de esta manera tengamos un esfuerzo crítico real. ¿Sí se entiende?
Ok, perfecto, perfecto, muy bien. De todas maneras, ojo con eso, vuelvan a repasarlo, vuelvan a ver la grabación y es la sugerencia, ¿ok? Muy al pendiente con eso. Seguimos entonces, porque todavía no hemos entrado ni siquiera en materia de lo nuevo. Nótense algo y quiero enfatizar esto mucho, mis estimados futuros ingenieros. Miren, cuando vengamos acá tratemos ya de haber visto lo precedente, porque si no hemos visto lo precedente, entonces nos vamos a retrasar y es un problema, ¿ok? Perfecto, ya hablamos acerca de esto y dijimos que nuestro caso de estudio era este que está acá. Y creo que ahora sí podemos llegar a nuestro caso en cuestión, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver la clase 3. Teníamos acá. Aquí creo que no restaba nada, sino el ejercicio, efectivamente. Y vamos entonces a nuestra clase 4, ¿no? Nuestro propósito del día de hoy. Vamos a ver, clase 4, acá la tenemos. Perfecto, entonces dijimos que íbamos a hablar acerca del área tributaria, vamos a tomar algunas consideraciones adicionales sobre las longitudes del test, el diseño de miembros comprimidos y el caso de estudio. Desde luego que no vamos a albergarlo todo, ¿no? Porque sí he notado que largos periodos de información entonces redundan en cansancio y desde cierto momento ya no se asimila más. Entonces vamos a ir progresivamente obteniendo esta información y al final nos vamos a poner de acuerdo con lo que es nuestro primer parcial. ¿Ok? Hago una pregunta antes de continuar. ¿Quién resolvió la search? Repito la pregunta. ¿Quién resolvió la search? O quiénes resolvieron la search, también puede ser. ¿Quiénes resolvieron la search? Ok, perfecto, Gustavo, te felicito. Excelente, excelente. A ver. Gustavo me dice que él la resolvió. Anthony me dice, profe, sí. Eso quiere decir que tú la resolviste, Anthony. Gustavo me dice acá, esa clase la tengo que volver a ver para entender. ¿Cuál clase? Gustavo. María Gabriela me dice, no, profesor. Juan García, a mí me faltaron unas cosas al final. Estás muy ambiguo, Juan. Gustavo me dice, estuve resolviendo el ejercicio pasado. Y Anthony, profesor, no he visto esa clase. ¿Por qué no la has visto, Anthony? Cuéntame. Cuéntame por qué no has visto esa clase. Les recuerdo que está montada, ¿oyeron? En YouTube. María Gabriela, bueno, no ha resuelto el ejercicio. A mí me faltaron unas cosas al final, enfatiza Juan. Y Gustavo indica, estuve resolviendo el ejercicio pasado. Argelis, necesito tu participación. Te invito a que por favor te integres y puedas estar comentando también al respecto. De otra manera, pues estaría asumiendo que no estás realmente presente en el aula. ¿De acuerdo? No, profesor. Perfecto. Gracias por participar, Argelis. Muy amable. Bueno, tenemos acá entonces nuestra práctica. Que por ser práctica, literalmente práctica, vamos a dar inicio de una vez a lo que es el área tributaria. Miren, el área tributaria representa la porción de carga que toma una determinada columna en relación a sus columnas vecinas. Esto puede ser entendido como una extrapolación de lo que previamente habíamos visto. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado acerca del ancho tributario? ¿Quién me recuerda qué es el ancho tributario? No te preocupes, Argelis, entendido y enterado. Christopher. Ajá.
¿Quién me recuerda qué es el ancho tributario? Ancho tributario es la mitad de cada lado. De cada lado de que podría... Abre el micrófono, Gustavo, y explícalo. Como, como te salga, no te preocupes. Y si no tienes disculpa, si no tiene micrófono, pues también podría escribirlo, pero es la mitad de cada lado de que, o sea, sea un poquito más específico en ese aspecto. Entiendo. Trata de ser un poquito más específico con esa respuesta y espero la respuesta de los demás. Es la mitad de una viga y otra. Bueno, ojo con... De la viga más larga. ¿Cómo? ¿Christopher? De la viga más larga. En la mitad. Y luego una mitad a ambos lados de esta. Ok, fíjense que les he preguntado qué es el ancho tributario, no cuál es la viga más desfavorable, ¿ok? Ojo con eso. Hay una diferencia entre ancho tributario, entre viga más desfavorable, aunque ellos puedan utilizarse de forma conjunta. Mucho ojo con eso. Juan García, es el ancho de un área dividida de acuerdo con el tipo de carga de área. Bueno, miren, ojo con esta respuesta, ¿ok? Ojo con esta respuesta. Les voy a preguntar y quisiera tener una respuesta sincera y clara. ¿Quiénes han visto los videos que se han subido a YouTube? Repito la pregunta. ¿Quiénes han visto los videos que se han subido a YouTube? Todos. Christopher, yo. Excelente, Christopher. ¿Quién más ha visto los videos? Ok. Argelis. El video de la clase pasada está desde la clase pasada. Desde el domingo, ¿ok? Entonces, has tenido toda una semana para verlo. Juan García, yo profesor, excelente Juan. ¿Quién más? María Gabriela, ¿has visto los videos? Bueno, yo les voy a dar una gran sugerencia. Vean los videos, ¿ok? Anthony. Ok, miren, fíjense. Yo sé que parte de las dificultades está con respecto a que no todos tenemos internet, no todos tenemos una computadora de la misma manera, etcétera, etcétera. Yo eso lo entiendo perfectamente. Por esa razón, así como en reiteradas ocasiones les he sugerido, por favor, ubiquen a un compañero que sí, y los compañeros que sí lo tienen sean solidarios con los compañeros que no. Por favor, trabajen en equipo. ¿Ok? Si no tienen un internet adecuado, busquen un familiar. Si no tienen un familiar, preferiblemente lo recomendable sería que pudiesen contar con un compañero de estudio, porque viendo los dos o tres o cuatro o cinco se ponen de acuerdo para ver un video, para resolver un ejercicio, de esa manera se aprende. ¿Ok? Se lo digo por experiencia. Entonces mi sugerencia está en que no dejen de ver los videos. No hay excusa, ¿ok? No hay excusa para no ver los videos. Los videos están allí, las clases son dadas en vivo, los videos están allí igualmente, y venimos a las clases con dudas que ya han sido aclaradas en los videos, y eso me preocupa mucho, me preocupa sobremanera. Ya yo se los he sugerido en varias oportunidades. Les he dicho a las personas que tienen los recursos, que tienen cómo, que sean solidarios con aquellos que no, y los que les hace falta recursos, que bueno, tienen que tocar la puerta también de aquellos que sí, ¿no? Siempre cuando se quiere hacer algo, mira, todo amerita esfuerzo. Eso era lo que estábamos hablando al principio. Todo conlleva un esfuerzo. Yo le invito a que ustedes se estén esforzando, porque de su esfuerzo dependerá su éxito, ¿no? Como lo estábamos viendo. Entonces, bueno, no voy a hacer más énfasis en este particular. Acá, entonces, un área tributaria
en sí, mis estimados, un área tributaria es la parte de carga que se lleva a una determinada columna. ¿Ok? Si nos estamos refiriendo a una columna, claro está. Entonces, miren, acá tenemos toda una configuración de vigas y de columnas. Tenemos una pequeña columna, una columna central aquí, ¿no? Tenemos columnas de esquinas, tenemos columnas de borde. ¿Ok? ¿Cuál es el área tributaria de la columna central? Ojo, la columna central porque es la que estoy señalando, ¿no? ¿Cuál es el área tributaria de la columna central? El área tributaria de la columna central va a venir por la división de la distancia con las columnas circunvecinas. Es decir, si esta es mi columna de estudio, yo tengo que mirar y hacer un giro de 360 grados y ver a quién tengo a los lados. Como aquí tengo una columna, puedo trazar una línea por la mitad del espacio entre esta y esta columna. ¿Qué otra columna tengo? Ah, tengo esta otra que está aquí. Entonces yo voy a trazar una bisectriz entre la distancia de estas dos columnas. Aquí está, la tracé. ¿Qué otra columna tengo? Bueno, tengo esta otra que está acá. Entonces yo voy a hacer lo propio, voy a trazar una bisectriz por acá del espacio. ¿Y tengo alguna otra columna? Sí, desde luego, esta columna que está aquí. Entonces voy a trazar acá una línea que divida el distanciamiento entre ambas. ¿Qué me quedó? Esta área que está acá. Y esta área es lo que carga esta columna en función de las demás, o en relación, mejor dicho, a las demás. ¿Cuál sería el área tributaria, por ejemplo? Vamos a tomar otro resaltador, otro color. ¿Cuál sería el área tributaria de esta columna que está aquí? Por ejemplo, de esta columna. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, mira, tengo esta columna en la adyacencia y tengo esta otra, no tengo más, ¿no? Entonces, trazo mi línea entre la columna adyacente por la mitad y con la otra columna por la mitad. ¿Cuál es el área tributaria de esta columna? Este espacio que está aquí. ¿Por qué? Porque esta columna toma la mitad de la carga en relación a esta y esta columna toma la mitad de la carga en relación a esta otra. ¿Sí? ¿Cuál es el área tributaria de esta columna que está acá? Bueno, debo ver qué columnas tengo a los alrededores. Tengo esta columna que está aquí, tengo esta columna que está acá y tengo esta otra columna. Entonces lo que tengo que trazar una línea divisoria entre el distanciamiento, justamente a la mitad, con esta, justamente a la mitad con esta y justamente a la mitad con esta. ¿Y cuánto carga entonces esta viga? Lo que va a cargar es esta área que se encuentra encerrada acá. ¿Sí se entiende la explicación? ¿Sí me logro explicar bien de forma de que se aprecie que es un área tributaria? Ok, perfecto. Entonces, como yo supongo, como siempre, yo les recomiendo, y creo que esta no es la eventualidad, no es la excepción, yo quiero que veamos cuál es la utilidad del área tributaria. Vamos a suponer que tenemos una losa que acá, en todo este sistema, voy a permitirme, vamos a ver si borro o elimino, vamos a ver qué me resulta más fácil. Vamos a ver, creo que este tiene la opción de deshacer. No, vamos a borrar. Acá tengo una opción. Borrar todas las entradas manuscritas de la diapositiva. Acá está. Listo. Ok. Si lo tenemos acá, yo quisiera saber, entonces, fíjense, todo este paño, todo completo, todo, absolutamente todo, este cuadrado, acá, todo este cuadrado es una losa, tiene superpuesto una losa, arriba está una losa, ¿ok?
Esa losa pesa 250 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el peso de la losa. ¿Cuál sería la carga de servicio que solicita a la columna más desfavorable? ¿Podrían indicarme? ¿O vamos poco a poco resolviendo? ¿Se sienten ya como en capacidad de poder resolver esta pregunta? ¿O necesitan que vayamos progresivamente viendo qué hacer? Espero sus comentarios para proceder entonces en función de ello. Ok, voy a explicarles entonces. ¿Qué se nos está diciendo acá? Bueno, primero que tenemos la losa con un peso de 250. ¿Cuál es nuestra carga? Nuestra carga Q, no Q última, ¿no? Sino la carga Q, es de 250 kilogramos por metro cuadrado. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuál sería la carga de servicio que solicita a la columna más desfavorable? ¿Qué necesitamos obtener allí? Ok, la carga de servicio. Esta carga de servicio vamos a denominarla como Q sub S, ¿sí? Q sub S. Esto es lo que no sabemos. La carga de servicio, ¿cuál será? Pero cuando nos dice servicio, ¿a qué se refiere? Cuando nos dice servicio, nos dice que nosotros no vamos a estar utilizando mayores factores de mayoración de carga y de minoración de la resistencia. Eso es lo que nos dice. Nos dice que esto no va y que vamos a utilizar las cargas tal cual como se nos presentan. Esas son las cargas de servicio. Cargas de servicio son cargas que no están mayoradas. Si yo les hubiese dicho que deberíamos diseñar para estado límite último, allí sí deberíamos de considerar la carga que se nos está dando de servicio y mayorarla por su factor correspondiente. ¿Qué clase de carga es esta? ¿Accidental, viva, muerta? ¿Qué es? ¿Una carga permanente, variable? ¿Qué clase de carga es esta que tenemos acá? La de la losa, el peso de la losa. Dígame qué clase de carga es. ¿Cómo la catalogamos? ¿Perdón? Permanente. Correcto. Y recordarán que si nosotros estamos trabajando en caso de carga permanente, ojo, esto es una hipótesis, es solamente para que vean la diferencia, no es parte de la resolución del ejercicio, es un paréntesis, es una parte, ¿ok? Si yo les hubiese solicitado que verifiquemos o diseñemos por estado límite último, nosotros tendríamos que haber aplicado la combinación 1.4 carga permanente. Lo que quiere decir que debíamos haber multiplicado 1.4 ¿por quién? Por 250. Y el resultado iba a ser mi carga última, de acuerdo a la ecuación 1 de la Covenant 1618, como ustedes recordarán. Ojo, ¿no? Cierro paréntesis, regresamos al problema, ¿ok? No es este el caso, este no es el caso, no. Olvídense de esto, solamente lo traje a colación para que sepan qué habría pasado si en lugar de decir carga de servicio hubiese solicitado otra cosa, si hubiese dicho carga última, entonces el resultado iba a ser que estos 250 realmente aquí debía colocar una U para indicar que es una carga última. Y listo. Si hubiese dicho diseñen para la carga de servicio con esta carga de servicio diseñen para estado límite último, entonces ustedes habrían tenido que hacer esto que está aquí, multiplicar por el factor de mayoración de la carga. ¿Ok? Entonces regresamos a nuestra pregunta. ¿Cuál sería la carga de servicio que solicita la columna más desfavorable? Bueno, ya sabemos que la carga de servicio es lo que se nos está pidiendo, lo tenemos acá. ¿Qué solicita? ¿Qué es una solicitación? ¿Cómo la definimos? Díganme. Rápidamente, chicos.
Cuando dice solicita, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es eso de solicita? Sobre la capacidad que posee este para soportar el peso. Ujú. Cuando solicita, esto es equivalente a decir que afecta, ¿ok? Es como si yo hubiese dicho cuál es la carga de servicio que afecta a la columna más desfavorable. Que solicita es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que este es un término de, bueno, de largo técnico, ¿no? Pero para que se vayan acostumbrando. Solicita es lo mismo que decir que afecta a la columna más desfavorable. Como ya nos está indicando columna más desfavorable, allí inmediatamente nosotros tenemos que considerar cuál es la más desfavorable. ¿Cuál es la columna más desfavorable desde su punto de vista? Díganme, denme alguna idea, una opinión, rápidamente, díganme, ¿cuál es la columna más desfavorable de esto que estamos viendo acá? ¿Cuál es la más desfavorable? La B2, ¿Por qué? porque es la que está en el centro, la que recibe más Ok, peso, perfecto. sobre aquella que se ejerce un mayor número de Ok, fuerzas. es la que tiene más peso, ¿verdad? Más carga, es la que está para resistir más. Entonces esta es la columna más favorable. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que trabaje con esta señora que está acá, con la columna más favorable. Ahora ya yo sé que tengo que trabajar con ella, con la del eje B2. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo entonces? ¿Cuál sería la carga de servicio que solicita la columna más favorable? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ya tengo la carga, ya sé de qué tipo es y sé a quién afecta. Me está preguntando que, en otras palabras, para ponérselo más fácil, ¿cuánto vale la carga PU que afecta a esa columna? ¿Cuánto vale esa carga PU? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? Ok, bueno, fíjense. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero nosotros debemos determinar esa PU, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Determinemos esa P última. P última. ¿Cómo vamos a hacerlo? Esa P última va a ser el resultado de multiplicar el área tributaria por la carga de servicio. ¿Sí? ¿Esto a dónde nos lleva? A decir que PU va a ser igual al área tributaria. ¿Cuánto es el área tributaria? Tenemos 5 por 5. Entonces tenemos 25 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Por quién? Por Q. ¿Quién es Q? La carga, o sea, el peso que está sobre esa área. ¿Y a quién es igual? A 250 kilogramos por metro cuadrado. ¿El resultado cuál es? ¿Cuál es el resultado? ¿Me indican el resultado, por favor? Voy a esperar el resultado. ¿Sí? 6.150. Si puedes, por favor, escribe lo que no se entiende muy bien el audio, estimado, por favor. Ok, 6.250 kilogramos. Esta carga, 6.250 kilogramos, es la que está afectando a esta columna que está acá. ¿Por acción de qué? Por acción de todo este ancho, o mejor dicho, esta área tributaria que la está solicitando, que la está afectando, ¿ok?
no va a ser igual si yo considero a esta columna, o a esta columna, o a esta columna, como ya previamente se lo he demostrado. Entonces, ¿para qué nos sirve el área tributaria? El área tributaria nos va a servir precisamente para poder hallar el P último, o en este caso el P, ¿no? Yo puse U, pero realmente es PS, porque sería la carga de servicio. Ojo con eso. Esto vamos a modificar aquí esta nomenclatura, para que no se me confunda y vayan a pensar que estamos en estados límite último. P, simplemente P. P va a ser igual a 25 por 250, 6.250 kilos. ¿Y ahora qué es lo que yo puedo hacer? Ahora sí yo puedo diseñar, por ejemplo, ya yo puedo venir y decir, ok, ¿cuál va a ser el esfuerzo? Vamos a determinar, por ejemplo, el esfuerzo crítico que es capaz de resistir la columna. Si yo determino el esfuerzo crítico de la columna, y observo que el esfuerzo crítico, o sea, la resistencia de la columna, es mayor que los 6.250 kilogramos, entonces estamos ok y listo. Ya esa es una forma de chequear o de diseñar una columna. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido todo el procedimiento que he realizado? ¿He entendido, Gustavo? Sí, Christopher. Perfectamente, Anthony. Juan García, sí. Perfecto. Faltan personas que me indiquen, por favor. Argelis o Argelis creo que es, ¿no? Argelis. Por favor, indícame si estás clara. Proseguimos entonces. Permíteme que no encuentro ni dónde estoy con el cursor. Acá estoy. Acá. Vamos acá. Consideraciones adicionales sobre las longitudes Beltrés. Ok. Una misma columna, mis estimados futuros ingenieros, puede ser más esbelta en uno de sus lados que en el otro. ¿Sabían eso? Indiferentemente de que se considere el eje fuerte o débil. ¿Sabían eso? Que podía ser más fuerte una columna de un lado que de otro. Nosotros podemos decir, mira, tengo aquí una columna, aquí está la columna y ella resiste una carga P, pero esta puede ser una verdad a media, porque puede ser que la columna resiste esa carga P en uno de sus lados, pero no en el otro. Y vamos a pasar a considerar de qué se trata esto. Aquí pasa a jugar lo que es el arriostramiento. ¿Por qué? Recuerden que hasta ahorita hemos estado hablando de que dependiendo de las condiciones de apoyo de la columna, nosotros, bueno, se nos da una deformada, ¿ok? Y se nos da una longitud efectiva. ¿Lo recuerdan? Ok. Supongamos que tenemos esta estructura de acá, que podrán ver. La misma, bueno, es una estructura completa acá abajo, digamos que es una mezanina, y por alguna razón aquí en la parte superior se ha determinado trabajar a doble altura. Cuando se dice en ingeniería civil, en obra, que algo está a doble altura es porque, bueno, tiene dos veces la altura convencional de lo que es el desplazamiento de plantas, ¿no? Como acá tenemos 3 metros, acá tenemos 3 metros, pero acá tenemos 6 metros total. Okay. Ahora yo quisiera que centráramos nuestra atención en esta columna que estoy señalando acá. ¿Qué pueden observar en esa columna? ¿Qué me pueden decir de esa columna? Christopher me dice no, pero no sé si no respecto a qué, Christopher. No, pero me refería a lo que usted mencionó anteriormente, sobre que las diferentes vigas pueden tener diferentes resistencias.
Es decir, que no sabía que podía ser más de un lado que del otro. Pero supongo que tiene sentido lo que dice por las deformaciones o la forma de la viga. Correcto. Recuerda que no es viga sino columna. Estamos hablando de columna en este particular. Ok, Columna, perfecto. perdón. Sí, fíjate. ¿Qué me pueden decir de esta columna? ¿Qué observan acá? ¿Qué característica tiene esta columna en relación a las de abajo, ¿no? Vamos a borrar un momentico acá, a borrarnos, a ocultar la vista de estos elementos. Y díganme ustedes, esta columna, aparte obviamente de la longitud que tiene, en relación a esta columna de acá abajo, ¿qué diferencia notan? ¿Me pueden decir algo que puedan notar allí al respecto en relación a esta columna, en relación a la de abajo? ¿Sí? El El empotramiento, empotramiento. ¿Cómo el empotramiento? Explícame un poco más, estimado. las Las uniones. uniones. Exactamente qué de las uniones. Digamos que vamos a hacer algo que tal vez nos ayude a ilustrarnos mejor. No comparemos la que está acá abajo porque yo supongo que ustedes lo que están pensando es que aquí tienen un empotramiento a tierra, ¿no? Me imagino que a eso más o menos te refieres. Hagamos algo distinto. Vamos a comparar esta columna con esta columna. Nótense que las mismas tienen la misma altura. ¿Qué las diferencia? Sí, tiene una menor carga. ¿Qué más me pueden decir al respecto? Número de uniones. El número de uniones. Ok, por allí va, por allí va. ¿Cómo crees que afecta la resistencia de las columnas en función del número de uniones? ¿Qué diferencia vemos acá? Vamos a... Porque se someten a un mayor número de fuerzas. Ok, fíjense acá por ejemplo. Esta columna está ariostrada ortogonalmente, es decir, tiene ariostramiento de este lado. Cuando decimos ariostramiento es algo que le impide deformarse. ¿Ok? Tenemos un impedimento de formarse a este lado que es equivalente a este, ¿no? Si impedimos que se deforme por un lado, también estamos impidiendo que se deforme el otro, ¿no? Espero que eso esté claro. Y tenemos un elemento, otra viga, que impide la deformación en el sentido ortogonal de la columna, ¿ok? O sea que esta columna que está acá no puede flectar ni hacia acá ni hacia acá, al menos en un espacio mayor al de entrepiso. Lo que quiere decir es que, vamos a tratar de llevármelo acá, como un print pantalla, y vamos a tratar de trabajar acá. Vamos a trabajar acá. Permítanme un momentico. Yo tengo varias diapositivas abiertas y a veces como que me confunde. Vamos a tomar esta. Pues vamos a tomar esta al final. Tenemos acá este elemento. Aquí está. Vamos a ampliarlo, vamos a colocarlo acá. Este elemento que está acá tiene una peculiaridad, que su deformación, creo que me sale mejor acá. Denme un momentico, por favor. Su deformación, como lo vamos a ver acá, ahora
Ahora creo que sí es más factible. Miren esto. Si consideramos elementos de la misma longitud, así estuviesen igualmente cargados, podemos tener un elemento más desfavorable que el otro. ¿Cómo es esto posible? Porque, por ejemplo, esta columna, al considerar condiciones de empotramiento, si tales fueran las condiciones, o si consideramos condiciones de simplemente apoyo o rotación libre, la deformada de esta columna podría ser algo como esto. Así. En todas las direcciones, tanto en un sentido como en el otro. ¿Por qué no puede deformarse la columna así? ¿Por qué no puede? Porque hay elementos que están arriostrando a esa columna, que son las vigas, miren aquí están, y ellas van a impedir que en esta longitud la columna pueda desarrollar esta elástica, esta deformada, por lo que va a limitar a la columna a que su elástica, su deformada, esté inscrita hasta ese punto. ¿Ok? Y de esa manera pues también ocurre con la parte inferior. La elástica va a estar definida por este punto que está aquí. ¿Recuerdan el concepto? Que son puntos no arriostrados, distancia entre puntos no arriostrados, o distancia en la que ocurre la inflexión en el diagrama de momentos. ¿Recuerdan el concepto, no? Por eso es importante manejar bien el concepto. Entonces, como acá para esta columna, nosotros tenemos que vigas ortogonales la están arriostrando, están impidiendo su movimiento, entonces la deformación de ella no puede ser más que esto. Si la deformación de ella en su totalidad, llamemos la totalidad de la altura L, se limita a la mitad, como estamos viendo que ocurre aquí, eso quiere decir que cuando yo voy a determinar el esfuerzo crítico, debo considerar realmente L medios y L medios. ¿Por qué? Porque la columna solamente se puede deformar aquí, en esta distancia. No se puede deformar de forma completa porque hay un elemento que la arriostra y que impide que esta barriguita que está aquí salga. ¿Sí se ve? Dígame si se entiende eso, por favor. Sí. Entonces, en el caso de Ajá. la otra columna que puso como punto de referencia, se estaría sufriendo una deformación Y allí el caso interesante. de los otros lados. Esta columna que está acá va a estar limitada en su eje fuerte, porque en su eje fuerte va a tener a esta viga que va a impedir que ella se deforme en su totalidad. Pero ¿qué pasa? En el eje débil no tenemos nada que impida la deformación de la columna, por lo que la deformación en el otro eje, vamos a colocarla en rojo, va a ser total. ¿Sí lo ven? ¿Sí se puede ver? Entonces, acá vamos a tener un KL, que vamos a decir que es un KL2, y acá vamos a tener un KL1, siendo K por L1 mayor que K por L2. ¿Qué significa esto? Recordemos que nuestra fórmula nos dice que el esfuerzo crítico es inversamente proporcional a la longitud
conjuntamente con su factor de longitud efectiva. Entonces, una misma columna con condiciones de arrostramiento distintas en sus ejes ortogonales puede estar ofreciendo una mayor o menor capacidad de recibir estas cargas axiales o de recibir estos esfuerzos o de desarrollar el esfuerzo crítico de Euler. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí Sí, se profe. entiende? Ok, perfecto. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando vamos a diseñar una columna como esta, porque nosotros deberemos chequear ambos casos. Tenemos un caso 1 y tenemos un caso 2, que me van a definir, si se quiere, un esfuerzo crítico de pandeo 1 y un esfuerzo crítico de pandeo 2. El que sea más desfavorable va a gobernar y ese va a ser el que va a determinar cuál es el máximo esfuerzo o cuál es la carga máxima, la carga crítica de pandeo de la columna. Sí se ve, ¿no? Porque, por ejemplo, si tengo esta columna, si tengo una columna que se encuentra ariostrada, sobre todo pasa cuando es al revés, ¿no? Cuando es el eje débil el que está ariostrado. Si tengo el eje débil ariostrado, pues lógicamente tengo una menor longitud efectiva, pero en ese eje tengo menor inercia. Entonces allí debo verificar en ambos casos, en el caso en que tengo el eje fuerte pero que no estuviese ariostrado, allí tengo una mayor inercia pero tengo una mayor longitud, así que deberé estudiar ambos casos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Recuerden, si tengo una sección I como esta, puedo tener ariostramiento de este lado o de este lado. ¿Cuál es el caso, digamos, más dudoso? En el que se presenta un ariostramiento de este lado que impide que la columna, ¿verdad?, en ese punto, la deformada de la columna en ese punto por un ariostramiento aquí, va a ser algo como esto, como ya les había explicado, algo así. Pero en el otro lado, vamos a tratar de dibujar las alitas de la columna para que se entienda. Del otro lado de la columna no tengo ningún ariostramiento. El ariostramiento lo tengo acá de frente. Por lo que acá la columna sí va a poder deformarse de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Mi esfuerzo reducido crítico en este tramo de columna va a ser 1, es decir, nos vamos a tener un determinado resultado, y mi esfuerzo crítico para este lado de la columna nos va a dar otro resultado. El que gobierna va a ser el menor esfuerzo crítico. Eso quiere decir, el que menos resista, ese es lo que va a definir la columna, porque cuando se llegue a ese punto, la columna se va a deformar y va a fallar. ¿Va a fallar por qué? Por pandeo. ¿Sí se entiende? Sí, correcto, para que pueda ser estático, porque si hay inestabilidad, se mueve la estructura y colapsa la estructura. Y bueno, adiós a la estructura, que es lo que no queremos, ¿no? ¿Sí se entiende entonces? Ok, perfecto. Me parece muy bien. Perfecto, estimados. Ya creo que vamos a ir dejando entonces hasta acá, porque ya el tiempo ha transcurrido. Permítame, a ver, tratar de colocarme acá nuevamente. No, acá no está. Es que tengo varias presentaciones abiertas y me confundo un poco. Vamos a ver si es acá. Voy a irla cerrando, me disculpen.
tuve que mover de momento. Ok, y lo último que tendríamos entonces es nuestro caso de estudio. Nuestro caso de estudio que sigue siendo este que está acá. ¿Ok? Resuelva la armadura, determine los miembros de atracción y compresión e indique el perfil adecuado para estado límite último en los casos más desfavorables. Es decir, los perfiles más solicitados. Considere emplear ángulo de alas iguales. Esto es lo que le he dado, ¿no? Gustavo, me dijiste que tú lo habías resuelto. ¿Es correcto? No, profe, ese no, es el de la clase pasada que usted ¿Cuál? dio. ¿Me escucha, Sí, te profe? escucho, pero no sé a cuál te refieres. Ya, déjame buscarlo a ver si lo encuentro. Para saber el nombre, que no recuerdo el nombre, un momentico. Bueno, pero ¿quién sí resolvió ese ejercicio completo? ¿Quién sí lo resolvió? ¿Alguien lo resolvió de forma completa? Ok, perfecto. Entonces fíjense, ya para finalizar, yo nuevamente les voy a sugerir ampliamente, muy ampliamente, que ustedes puedan estar, voy a colocarme acá, que ustedes puedan estar considerando este ejercicio, ¿ok? Consideren este ejercicio, resuelvan el ejercicio, recuerden que cualquier tipo de duda me la pueden hacer llegar. Hasta ahorita nunca he recibido mayores preguntas. Vamos a ver algo. Permítanme verificar algo acá. Les voy a comentar que yo eventualmente reviso para poder ver cómo vamos, ¿no? Y que hay una deficiente participación en ese aspecto. Y recuerden que esa es justamente nuestra principal herramienta por la cual estamos reforzando el aprendizaje, es decir, para que ustedes puedan volver a ver. Al notar que en la clase hay deficiencias y al notar que no se están viendo los videos, a su vez eso me permite concluir que hay, digamos, un cierto problema allí, ¿no? Porque si yo notara que en la clase estamos muy claros, entendería y justificaría el por qué no ver los videos. Pero si en la clase no estamos claros, lo que yo diría es que debería haber muchas visitas en ese mismo video, es decir, las 20 personas, las 19 personas, 18 personas que formamos parte de este grupo, debería tener por lo menos esas 18 visitas, porque de esta forma yo corroboro que efectivamente, bueno, estamos haciendo el intento de ver, de aprender, ¿ok? Entonces esto me preocupa bastante y les invito desde luego a que puedan estar revisando la información. Mucho ánimo, ¿ok? Mucho ánimo. El propósito del presente parcial, la evaluación que vamos a tener, no es desde luego aplazar a nadie, ¿no? Nunca ha sido mi objetivo para todo aquel que me conoce y cualquiera que haya pedido referencia de mi parte, nunca ha sido mi interés aplazar a nadie. Pero sí tratar de hacerles entender, hacerles aprender, enseñarles lo que humildemente conozco, ¿ok? Entonces, en función de esto, pues ánimo muchachos, aprovechen la oportunidad, de verdad. No es todos los días, no es todos los días que podemos tener estos conversatorios. Sí me permito también autocriticarme en el sentido de que nuestras sesiones tienden a ser largas y entiendo que pueden resultar cansonas, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de hacer las secciones más cortas y de subir de repente, si la clase nos toma 2 horas o está prevista para que sea desarrollada en 2 horas, tratar de subir por lo menos 1 hora de forma anticipada para que ustedes la puedan revisar y ver cuando tengan chance por YouTube, y la otra que sea
meramente resolución de ejercicios. Me gustaría que pudiésemos adoptar esa forma de ver el contenido, que creo que es mucho más dinámica. ¿Ok? Aquí me dice, la verdad, Antonio, la verdad a mí se me complica, pero haré lo más posible esta semana lograr descargarlos. Sí, bueno, es que lamentablemente, mira, todo cuesta, Antonio, todo, absolutamente todo. Pero cuando deseamos hacer algo, y lo digo por experiencia propia, y lo digo porque, bueno, yo tengo 38 años ya, creo que tengo un par de años más que ustedes, y en estos 38 que pueden ser mucho o no ser mucho, pero mire, he aprendido que si uno desea aprender, si uno desea tomar una información, si uno desea hacer X, los planes que tú tengas, los propósitos que tengas, lo puedes desarrollar, lo puedes llevar a cabo. Lo que sí les pido es que por favor dentro de sus propósitos y dentro de sus objetivos puedan incluir nuestra materia, que es proyecto de acero, porque de ser así, entonces vamos a lograr los resultados adecuados, los esperados. Tengo por parte de Juan García, profesor, es que no es su culpa, porque somos 18 estudiantes y en las clases siempre estamos los mismos 6. Sí, correcto, eso es así. No, y está concebido, yo sé que es así, yo sabía que eso iba a ser así porque no todo el mundo tiene los misma, digamos, la misma posibilidad de unirse por este medio. Pero por esa razón es que las clases están siendo grabadas y por esa razón es que la idea, vuelvo y se lo repito, es que seamos solidarios los unos con los otros. Los que están aquí, bueno, los que tengan PC, ¿no?, que se encuentren acá conectados por su PC, traten de ser facilitadores a otros que no tengan, ¿no? Y tratemos de involucrarnos todos, porque al fin y al cabo somos un equipo, y cuando salimos al campo laboral, laboramos de esa manera, como equipo. No somos seres aislados, ¿no? Siempre vamos a necesitar de los demás, y los demás necesitan a su vez de nosotros. Entonces, bueno, esperemos que esta situación pueda ser salvada, ¿no? Porque yo sé que es posible y por esa razón es que lo estamos haciendo de esta manera. Sí, efectivamente, esperamos lograr cumplir con las metas, profesores. Esa es la idea. Claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces ya a un lado con lo que es la clase, ya hemos terminado con nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo, por favor, resuelvan esta cercha que están viendo allí, resuelvan el ejercicio y pregunten. Muy bien. Les comento, lo que tengo en mente es que podamos realizar una práctica. ¿En qué consiste la práctica? Bueno, la práctica va a tener doble propósito. La práctica, la cual espero sea una visita, hasta ahorita, pues lamentablemente, por la vía del paréntesis, es que hay mucho protocolo por parte de lo que me resumir aquí la grabación. Les comentaba entonces que nuestra evaluación esencialmente va a ser práctica, eminentemente práctica. ¿De qué se va a tratar? ¿En qué va a consistir la evaluación? Vamos a ir a sitio, indiferentemente de, ¿no? Supongamos hipotéticamente el escenario de la universidad. Vamos a ir a la universidad, vamos a tomar un edificio X que yo les estaré indicando, vamos a realizar un levantamiento de ese edificio, por lo que, como están entendiendo, la prueba va a ser larga. Vamos a hacer un levantamiento de ese edificio, vamos a determinar las cargas variables, las cargas permanentes que afectan a ese edificio, solamente nos vamos a limitar a las cargas estáticas. Vamos de esa manera a plasmar en dibujo, llévense su cinta métrica de teflón, llévense su bota, todo como si fuesen una visita a obra. Ok, llévense, es muy importante que no vayan a dejar ni el metro ni su tabla de anotaciones, ok, porque vamos a hacer un levantamiento. Entonces, sí, ya voy a ir respondiendo esas preguntas, no se preocupen. Entonces, como este levantamiento lo vamos a realizar y es bastante difícil que una sola persona mida, copie y haga todo, entonces vamos a realizarlo en cuadrillas o en equipos. Estos equipos van a ser de 3 personas, no más, solamente 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a verificar una edificación de la universidad. Probablemente a 2 o 3 equipos le corresponda una misma edificación, a otro equipo le corresponda otra. Allí pues vamos a ir dividiendo las labores, ¿ok? Y simplemente ustedes van a aplicar el conocimiento visto hasta ahorita.
Yo no les voy a pedir más que eso. Yo les voy a entregar desde luego su hoja de requerimientos y allí en sitio vamos a ir, yo voy a ser su monitor, voy a estarles acompañando para cualquier duda, cualquier tipo de inquietud, entonces poderlo ir solventando en la medida de lo posible. Y sí les pido ampliamente que lleven todos sus implementos de seguridad, de bioseguridad. Necesitamos allí su tapaboca, nadie sin tapaboca. El que se quite el tapaboca, mire, ese lo suspendemos en el acto. Todo el mundo con su tapaboca, tratando en lo posible de mantener el distanciamiento social. Vamos a hacer tríos, ¿no? Vamos a hacer cuadrillas de 3, pero eso no implica que vamos a estar uno sobre el otro, no, vamos a estar guardando nuestra distancia en lo posible. ¿Ok? Y siempre con mucha... Profe, disculpa que lo interrumpa. Sí, dígame. ¿Me escucha? Profe, no sé si está al tanto de esta noticia, Sí, pero sé que hay COVID en la universidad. hay una compañera, Sí. no voy a decir nombre, ella ve otra Ok. materia conmigo, que al parecer tiene COVID. Esa noticia se dio a conocer el día, creo que fue el día jueves o Ok. viernes, por lo que se habló con el coordinador y se habló con el profesor que tocaba la clase el día siguiente. Ella presentó su respectivo recipe médico, todo que estaba contemplando de que ella no estaba bien, pues tenía sus Ok. síntomas de COVID. Por lo que la semana no nos dieron más clases por esa cuestión de prevención, porque ella, aparte que de clase con nosotros, también ciertas personas se reunieron con ella, entre esas tú y yo, se reunieron con ella para estudiar esa materia que nos tocaba, ¿correcto? Yo opino, profesor, esa es mi opinión obviamente, de que esta semana, si es lo que usted está presentando y o lo que usted quiere para nosotros es ir este sábado 20 para la universidad, yo opino, profe, que es mejor la prevención, porque esto está muy reciente, profe. Esto está muy reciente, estamos hablando de jueves o viernes, que ella empezó a presentar síntomas de COVID, dolor de cabeza, fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Aparte de eso, el día domingo también va a ser elecciones, entonces por lo que usted sabe que siempre se hace un poco, ¿cómo se podría decir? Un poco lento, un poco pesado lo que es las camioneticas, lo que es el movimiento como tal en la ciudad, pues. Por eso mi opinión era preguntarle, profesor, si usted la semana que viene, como ya también sería semana radical en la universidad, entre comillas, semana radical, ya que nadie asiste, porque es la semana esa que nadie va, es adelantarnos parte de las clases o darnos una práctica de este tema y ya para la semana arriba, que sería la semana que ya uno podría ir y ya que esto está un poco más suave, sobre todo con el tema de la amiga de nosotros que tiene COVID, y por la cuestión de las elecciones sería muchísimo más tranquilo, en mi opinión, y más suave en poder aplicar con total tranquilidad la evaluación que usted está, el que nos quiere implementar a nosotros. Entonces, yo le comento todo eso, profe, para saber qué opina usted. Ah, bueno, muchísimas gracias, Gustavo, porque no estaba al tanto. Sí estaba al tanto de que algunos casos habían por allí, pero tenía entendido que era cuarto semestre. Ustedes están en el sexto, ¿no? Sí, profe, en este caso, sí, yo también sé que en el cuarto había un caso, pero en este caso de la semana Ajá. esta semana se dio a conocer que había un caso de este semestre, del sexto semestre, por lo que se suspendieron las clases del sexto semestre en ciertas materias. Bueno, sí, es muy... Gracias por tu comentario, ¿viste? Es muy válido lo que me estás comentando. Esto desde luego no es que retrasa nuestros planes, pero nos obliga a tomar otras, digamos, otras medidas, ¿no? De cualquier manera, para serte franco, Gustavo y demás futuros ingenieros, la idea del desarrollo de estas clases es que sean totalmente online, porque básicamente hacia allá es lo que vamos, ¿no? Esa es la idea, esa es la visión, que podamos defendernos y podamos entendernos y que podamos hacer todo de forma online, como yo les dije a ustedes, lo que no está en Revit no existe. Entonces esa es nuestra interfaz de trabajo y así es como deberíamos hacerlo. Solo que
bueno, todavía hay ciertos aspectos que estoy viendo cómo manejarlo de forma tal de que pueda llevarles a ustedes lo que es la práctica, ¿no? Y que ustedes puedan asimilarla. Pero ciertamente primero es la salud, ¿no? Primero es esta contingencia que hay. Entonces, bueno, fíjense, permítanme más bien entonces reestructurarme en función a ello y replantear. No les garantizo que no vaya la evaluación. Es muy probable, de hecho, que la evaluación vaya. Solamente que tengo que reconfigurarlo para ver cómo logro en ustedes el resultado que espero tener. Es solamente eso. De hecho, esto es bastante interesante porque resulta ser un reto, ¿no? Todo esto de la situación del COVID ha sido un reto que debemos afrontar y que debemos salir y echar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto me deja un nuevo reto o nos deja un nuevo reto que afrontar, así que permítanme de todas maneras estarlo evaluando y les repito, no es garantía que no se vaya a realizar la evaluación, podemos realizar la evaluación incluso online, solamente que tengo que reestructurarme porque no era lo que tenía previsto, pero solamente eso, ¿okay? Déjenme estudiarlo en función de los comentarios que he recibido ahorita, de hecho incluso comentarlo con el profesor Mendoza, que es el coordinador, para ver también su opinión y listo, ¿ok? No se preocupen que de cualquier manera la idea, el objetivo va a ser cubierto, que es, bueno, el aprendizaje, al final es esto. Pero entonces necesito pues mucho más de su colaboración, es decir, necesito que ustedes entiendan que esto es para ustedes, necesito que ustedes entiendan que ustedes deben ver la asignatura, al igual que todas las demás asignaturas, como algo que ustedes están recibiendo y entiendo yo, creo que todavía no ha cambiado la UNEFA ese aspecto, es algo gratuito. Entonces ustedes deben valorar mucho esto, ¿okay? Debe notarse en ustedes el interés, pero un interés consciente, no un interés por sacar una nota, sino un interés en función de que quiero aprender, porque quiero aprender porque necesito aprender. Porque yo cuando salga al campo laboral quiero ser un profesional competente. Y sea bien que me quede en Venezuela o que me vaya al exterior, necesito ser un profesional competente. Entonces yo tengo que aprovechar todas las herramientas que se me brinden. Necesito aprovechar los software, necesito aprovechar todo lo que se me explique. Porque cuando yo salga, entonces bueno, quiero dar la talla. Y miren, les confieso que el mundo, el campo laboral, es muy reñido y sobre todo ahorita después de este proceso de pandemia pues se ha vuelto aún más reñido porque hemos tenido que migrar hacia lo que es, bueno, un mundo online cuando estábamos acostumbrados a otra cosa. Entonces, bueno, les dejo hasta aquí de cualquier manera, estimados, para no extendernos más y no quitarles más tiempo. Le invito a que consideren, les dejo la frase nuevamente. Mira, el tamaño de tu éxito será el tamaño de tu esfuerzo. Si tú quieres salir bien en la materia, esfuérzate. Si tú quieres lograr tus objetivos en la vida, esfuérzate. Si tú quieres alcanzar tus sueños, esfuérzate. No hay otra manera. Hay que esforzarse. Y parte del esfuerzo es llegar cansado a casa, a ver un video, es llegar cansado a casa después de un día de trabajo, a ponerte a estudiar una clase, a ponerte a preparar una clase, porque muchas veces es mi caso también. Todo lleva esfuerzo, pero lo que se quiere hacer, o sea, tu meta, tu propósito, si de verdad tú quieres hacerlo, tú te vas a esforzar y vas a poder hacerlo. Así que yo les animo a que ustedes se estén esforzando, ¿ok? Esfuércense y ustedes van a ver los frutos de ese esfuerzo. Es una ley natural, tan natural como las leyes físicas de Newton. Si usted se esfuerza por algo, es imposible que no tenga resultados favorables. Así que bueno, adelante. Espero se encuentren muy bien, tengan un excelente fin de semana, vean los videos, resuelvan los ejercicios. Recuerden que estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muy bien. Muchísimas gracias y hasta luego.